Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Ya estamos prácticamente en la mitad del en la mitad del libro, el capítulo 15. Vamos con fe de que podemos terminarlo pronto. Estamos estudiando capítulo a capítulo, verso a verso, para que podamos entender el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ya se ubicó? Bueno, permítanme mientras tanto contarle un poquito una historia que pasamos hace algunos años acá en la iglesia. Hace algunos años atrás, no recuerdo cuántos años atrás específicamente, en el segundo piso, en una de las instalaciones de la iglesia, nos dimos cuenta que en el techo, en una esquina específicamente, apareció una fuga de agua, una gotera de agua. Recordará el pastor Fernando y algunos hermanos también. Empezó a haber una fuga de agua, mis hermanos, en el techo, de tal manera que del techo iba chorreando por la pared. Y cuando hay ese problema, ¿qué hay que hacer? Ya usted se imagina, ¿verdad? Hay que comenzar a picar pared, hay que llamar a un albañil para que vea, para que solucione el problema. Y tal cual se hizo así. Se empezó viendo en el segundo piso por el techo. Se picó el techo, no había la fuga, no se encontraba la fuga. Se pensaba que era del desagüe específicamente de agua. Después, por la pared un poco, hacer otro hueco y nada. Nos fuimos a otra instalación, a otra habitación, mejor dicho, y nos vamos y empezamos también, por ahí se hizo hueco y nada. Allá usted va viendo el proyectón que se hizo, mis hermanos, porque no solamente es hacer hueco a un cuarto, sino también a otra habitación. Ya usted va midiendo la cantidad del problema que se estaba haciendo. En la segunda habitación también se hizo hueco y nada. No se encontraba la fuga de agua. ¿Dónde está la fuga de agua? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde buscamos? El albañil nos recomendó, bueno, vamos al tercer piso. Nos vamos al tercer piso y desde el techo se empezó a hacer hueco por abajo para descubrir. De lo que se pensaba que solamente estaba una parte, ya estábamos en el tercer piso, haciendo hueco. La comba, el martillo, ahí usted sabe, haciendo hueco. Hicimos hueco en donde más o menos estaba ahí aproximado, siguiendo un poco ahí los rastros del agua, la humedad. Y tampoco, no estaba tampoco el agujero. Pero la fuga de agua, ¿dónde? ¿Dónde está? Resulta, para resumirles la historia, que ciertamente estaba en el tercer piso, pero desde el lugar en donde se estaba haciendo hueco, todavía estaba a 3 metros todavía, en donde había un caño de los servicios del tercer piso, de los varones. Si usted conoce el tercer piso, desde allí, del caño del lavadero, se iba el agua filtrado por todo ese trayecto, ese camino, para que pueda verse en el segundo piso, en el techo del segundo piso. Siguiendo el rastro de la humedad, del agua que iba, nos dimos cuenta de que había un problema serio, de que no era tan sencillo como parecía. Y mis hermanos, cuando pensaba en esto, y mientras también leía el texto, es donde podemos ver que, mis hermanos, el rastro, en este caso del agua, nos llevó a otro lado, ¿verdad? Al problema principal en donde estaba la fuga. No pensamos que era ahí, sino era en otro lado. De la misma manera, mis hermanos, en el capítulo de hoy que vamos a estudiar, vamos a poder rastrear de la mejor manera hasta donde el texto nos permita ver el pecado de Saúl. El pecado de Saúl era bien claro, la desobediencia a Dios. Sin embargo, había más cosas a descubrir en la vida de Saúl que nos alertan de un problema serio que había en este hombre.
Vamos a desglosar un poco su pecado, el problema de lo que había en su vida, para dar con el problema principal, que era la desobediencia. Porque a veces creemos que un problema solamente es lo que aparenta, lo que se puede ver. Sin embargo, cuando buscamos en el fondo, hay muchos más problemas de lo que uno se puede dar cuenta, mis hermanos. Empiezan a florecer los problemas, se empieza a descubrir que no solamente se trataba de un problema, sino de varios problemas. Si usted tiene jardín en casa, de repente usted también cuando saca las hierbas malas, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta, hay específicamente una plantita de que cuando usted jala, empiezan a salir un montón pegados ahí a esa mala hierba, un montón de problemas. Bueno, esa es la misma idea. Vamos a descubrir un poco más a fondo el problema de Saúl, mis hermanos. El pecado era tan grande que la desobediencia a la palabra de Dios, mis hermanos, tiene consecuencias y hacen daños completos a la vida, y no sobre todo a la vida, sino lo que nos rodea, en lo que hacemos, en lo que nos proyectamos, mis hermanos. Así que hoy vamos a poder ver cómo se revela lo que hay en el interior de la vida de Saúl, y por ahí también ver en el interior de nuestras vidas si hay algún problema mucho más a fondo que debemos de confesar, que debemos ver, que Dios nos pueda mostrar. Así que el tema de esta noche es la desobediencia, un pecado mortal. Así que, habiendo dicho esto, por favor, capítulo 15 de Samuel, vamos a leer el versículo 1 para ubicarnos un poco de lo que está pasando aquí. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Mis hermanos, sabemos que Dios es un Dios de muchas oportunidades. Su mismo nombre, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, nos muestra la cantidad de oportunidades y las oportunidades que puede seguir mostrando a sus hijos. Y Saúl, si usted recuerda un poquito, la semana pasada ya habíamos visto el problema serio en su vida, desobediente completamente. Dios ya lo había desechado. Sin embargo, en este capítulo Dios nos muestra que está dando otra oportunidad a Saúl para que, sin esa obediencia que él demostraba a Dios, él una vez más estaría dentro de los propósitos de Dios para poder desarrollar todo lo que Dios quería con Israel, mis hermanos. Entonces, la palabra que Samuel le dice a Saúl es: Saúl, tienes una oportunidad más. Atento, presta atención. Esto es importante, lo que Dios quiere decirte. Atento a las palabras de Dios, es lo que le dice Samuel. Está atento a las palabras de Jehová. Ahora, mis hermanos, estas palabras no son cualquier mensaje que Dios le iba a dar a Saúl, mis hermanos. Saúl sabía de sus errores. Sabía ya que él venía arrastrando pecados y hasta la fecha no se había arrepentido de sus pecados. Mira qué tan grande joyita era Saúl, ¿eh? Hasta ahora él no se había arrepentido de sus pecados. Y sabía que esta misión que Dios le iba a dar era de suma importancia para, si él quería volver a los planes de Dios, cumplirla tal cual. Así que atento, Saúl, atento. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, mis hermanos. Esta era la misión que Dios le está encomendando a Saúl por medio de Samuel. Primeramente, ¿quién fue Amalec? Este personaje que dice en el versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalec. Bueno, mis hermanos, Amalec o los amalequitas o amalecitas, como lo traducen en otras versiones, son de la descendencia de Saúl, hermano de Jacob.
se acordará perfectamente. Ya se había dicho por medio de las palabras de Jehová, de Dios, que Esaú sería un problema constante para los israelitas por el resto de la historia. Y siempre fueron una molestia para los israelitas, mis hermanos. Siempre los amalecitas. Sin embargo, cuando los israelitas estaban saliendo de la esclavitud de Egipto en Éxodo, se ubican más o menos en Éxodo, estaban huyendo ya de la esclavitud, los amalequitas subieron a hacer guerra, a enfrentar a los israelitas. Los israelitas no tenían ni siquiera ninguna habilidad en guerra, en batalla. Estaban huyendo como esclavos de miedo. Pero subieron los amalequitas a hacer guerra contra los israelitas. Eso usted lo ve en Éxodo capítulo 17, del verso 8 en adelante. Pero nota entonces lo que dice Jehová en aquella ocasión cuando se los enfrentaron estos amalequitas. Y la escena es, para que usted recuerde cuál específicamente, cuando Moisés tenía que levantar las manos, y cuando estaban levantadas las manos con la vara agarrando, los israelitas podían vencer la batalla. Y recuerdan, estaban allí apoyándoles sus ayudantes, sus colaboradores de Moisés, ¿verdad? Allí estaban. Esa es la escena de la guerra contra los amalequitas. Entonces, dice el verso 14 de Éxodo 17. Y dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios había establecido este castigo hace muchos años atrás, para el tiempo en el que estaba Saúl. Aproximadamente 2 a 4 siglos atrás. Mis hermanos, ahora Dios está estableciendo el tiempo para cumplir con su palabra, con su castigo contra los amalequitas. Llegó el tiempo. ¿Y qué mejor tiempo para usar a Saúl en esta misión? Ve y destruye, mis hermanos, a todo lo que ya hemos mencionado hace un momento. Ahora, aquí también saltará algunas preguntas de algunos buenos lectores o curiosos que están acá. Lo que dice el verso 3 sobre todo: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Niños? ¿Los de pecho? Ese parece un Dios malo, eso no parece un Dios bueno, un Dios de amor. Estará diciendo aquí alguien. De repente los animalistas: pobrecitas ovejas, pobrecitos carneros, ¿verdad? De repente había un perrito ahí, pobrecito perro. Ya le hubieran puesto nombre incluso. Pero sí, aunque parezca desagradable, mis hermanos, esta era la misión que Dios le había dado a Saúl. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que aclarar, mis hermanos, porque de repente podríamos pensar que Dios es un Dios injusto. Pobrecitos los niños, ¿qué está pasando con ellos? Primeramente, mis hermanos, debemos entender que Dios es un Dios santo y soberano. Eso es lo primero que debemos de entender. Es un Dios santo, es un Dios soberano. Como soberano lo podemos ver gobernando su creación como a Él le plazca. Como santo, Él no habita con el pecado. Y ahí entramos a lo segundo: nosotros somos pecadores. Dice Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Todos pecamos. Todos nos hemos desviado, mis hermanos. Y desde los ojos de Dios, todos merecemos la muerte. Romanos 3:23. Todos merecemos la muerte. Somos destituidos de la gloria de Dios. Porque cargamos con ese pecado, mis hermanos, desde los hombres mayores hasta los más chiquitos, mis hermanos, cargan con esa maldad del pecado. Lo dice el salmista en el 51:5. Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Noten entonces ahí cómo la palabra de Dios nos va mostrando la santidad de Dios y también la pecaminosidad del hombre. Tercero, la gracia de Dios nos permite vivir y disfrutar de sus bendiciones hasta Él nos lo permita. Hasta cuando nos permita el Señor, podemos disfrutar y vivir por la gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios es la que
creyentes y los no creyentes puedan vivir hasta el tiempo que Dios así lo determine, mis hermanos. La gracia de Dios es el que hace que no creyentes puedan vivir muchos más años incluso que hasta los creyentes. Así como la gracia de Dios también hace que sus hijos, los que son de Él, puedan vivir muchos más años. Eso es la gracia de Dios para todos nosotros, mis hermanos. Y cuarto, la palabra de Dios nos enseña que el reino es de los niños. El reino de los cielos es de los niños. Donde dice Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Primeramente, mis hermanos, no quiere decir que un niño es salvo porque es un niño. Un niño se salva porque es un niño. No. Lo que quiere decir el texto es que la gracia de Dios es derramada sobre aquellos que aún no tienen conciencia de pecado. Aún no tienen esa conciencia de reconocer sus pecados, los niños. Y Dios derrama su gracia sobre ellos para que puedan ir al cielo. Dios derrama su gracia sobre ellos. Así que la salvación no se obtiene por ser un niño, por si acaso, mis hermanos. Se obtiene por gracia. La salvación siempre ha sido por gracia. Y a un niño, un pequeño, los de pecho, que no tienen conciencia de entender su pecado, Dios les da su gracia para que puedan ir a su presencia, mis hermanos. Y creemos eso porque la palabra de Dios así nos lo demuestra, que Dios derrama su gracia sobre los más pequeños, sobre los más chicos. Y por si acaso, para aclarar, para estar en una misma idea, no creemos que solamente se van, es que ese niño, si es elegido, sí se va a ir al cielo. No, eso no creemos, eso no enseña la palabra, por si acaso. Si usted más o menos capta a dónde voy, eso es lo que enseña el calvinismo, según su lógica, su sistema. Pero eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, lo vemos en David, cuando su hijo estaba enfermo de muerte. Cuando su hijo estaba enfermo, él lloraba y derramaba lágrimas y estaba sufriendo, orando por este niño para que el Señor lo sanara, lo restaurara. Pero cuando este niño murió, ¿qué hizo él? ¿Se puso a llorar más? ¿Se lamentó? No, algo increíble, empezó a comer, a alimentarse, se bañó, se limpió, se puso sus trajes de rey, etc. Y todos los que estaban a su lado se admiraban, ¿qué está pasando aquí? Y ahí podemos ver una enorme verdad. Lo que David confiaba en la gracia del Señor sobre su hijo. Que obviamente su hijo estaba ¿dónde? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y eso es lo que creemos, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que lo que está pasando aquí es que Dios decide llevarse a los niños de esta manera, o a los más indefensos, usando este castigo que había prometido cientos de años atrás y lo está cumpliendo con la misión de Saúl. Entonces Saúl está decidido. Y veamos cómo responde Saúl ante esta misión. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hasta aquí podemos ver que Saúl, mis hermanos, se preparó perfectamente para ir a la guerra. ¿Cuántos fueron los soldados? 200,000, unos miles más. 200,000 soldados, mis hermanos. Hasta aquí podemos ver sus ganas de obedecer a Dios, ¿verdad? Juntó a todo el ejército del reino. Eso no es como la guerra anterior que juntó solamente a 3,000. Estamos hablando de 200,000 soldados. Estos cubrían kilómetros seguramente cuando se veía la multitud, mis hermanos. Tremendo. Y ahora se menciona a los ceneos.
Los eneos eran descendientes del suegro de Moisés. Estos mostraron misericordia también a los israelitas cuando estaban escapando de Egipto. Por lo tanto, la forma en cómo Saúl de alguna forma se comunicó parece ser en secreto. Es decir, tuvo mucho cuidado, porque nota el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. No solamente fue una batalla sencilla, fue una campaña que demoró buen tiempo, meses seguramente, pero donde ningún ceneo tuvo que salir herido. Así que este hombre, mis hermanos, tuvo todas las intenciones de obedecer al Señor. Sin embargo, como usted ya sabrá, las intenciones o querer hacer algo no es igual a obedecer, ¿verdad? Las intenciones de querer hacer algo no es igual a cumplirlas, no es igual a hacerlas, a llevarlas a cabo. Podemos tener buenas intenciones, podemos prepararnos de la mejor manera, pero si no obedecemos lo que Dios hace, eso no significa obedecer completamente a Dios. Y eso es donde conocemos como una obediencia parcial, una obediencia a medias. Y eso es lo que Dios le va a mostrar que está mal. Y aquí es donde podemos ver la desobediencia de Saúl. Versículo 8. Y tomó vivo, ¿a quién? A Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, mis hermanos. Aquí es donde podemos ver cómo Saúl empieza a desobedecer al Señor. ¿Por qué dejó vivo a Agag y lo mejor de los animales? Bueno, no lo sabemos exactamente, el texto no los dice, pero podemos verlo de la siguiente manera, como para verse bien. En ese entonces, los reyes, cuando subían a guerra, mis hermanos, decidían dejar vivos a los reyes o a la familia real, primero para verse misericordiosos, para verse qué buen rey que perdona al rey contrario, o también para poner un rey títere que éste pueda ser manejado, bajo amenaza, bajo su familia. Pueden ser estas dos opciones que tenemos por el cual dejó Saúl vivo a Agag. Pero mis hermanos, sea cual sea la razón, Saúl no debió dejar vivo a ninguno. Y ninguna de esas razones ni siquiera tuvo justificación ante el mandato del Señor, ante la misión que Dios le había dado. Y aquí es donde vamos a ver las consecuencias del pecado. Todo el daño que ocasiona el pecado en la vida de alguien, la desobediencia. Aunque no parezca, el texto nos muestra claramente el pecado desglosado de Saúl. Paso a paso nos muestra cómo el pecado afectó su vida. Y así que, primero, el pecado duele a otros. El pecado duele a otros, daña a otros. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, primeramente, cuando Dios está diciendo aquí a Samuel, porque se comunica a Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. No quiere decir que Dios se había equivocado por si acaso, que Dios se había dado cuenta. Uy, ¿cómo no me di cuenta antes? Por si acaso, mis hermanos, Dios no se había equivocado para nada, mis hermanos. La idea aquí es que hay dolor, hay lamento, como dicen otras versiones, y Dios se lamentó
Le dolió, mis hermanos, a Dios por el pecado de Saúl. Le dolió a Dios cómo este hombre había desobedecido esta misión, esta gran misión que Dios le había encomendado a este hombre. Le dolió en el corazón, podemos verlo, a Dios. Y lo que está usando aquí primeramente es una figura literaria, porque Dios no tiene corazón. Dios sí tiene obviamente sentimientos, porque es un ser espiritual, somos hechos y creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, en Dios son perfectos, son puros, mis hermanos. Y lo que Dios está usando aquí es un antropomorfismo para hacernos ver mejor el dolor de Dios. Así como a nosotros nos duele el pecado de otros cuando caen en pecado, cuando desobedecen a Dios, de la misma manera está haciéndonos ver el texto. Dios se lamentó, Dios le dolió el hecho de que Saúl, mis hermanos, haya desobedecido el mandato que Dios le había dado claramente. A Dios le duele cuando sus hijos desobedecen. A Dios le duele cuando sus hijos desobedecen sus mandatos, mis hermanos. Y no solamente a Dios, también a Samuel. También a Samuel le dolió, como dice el texto. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Claro, este hombre, Samuel, consideraba a Saúl como un hijo espiritual, mis hermanos. Yo lo veo así, como un hijo espiritual que era considerado por parte de Samuel. Porque no solamente lo había ungido como el hombre elegido de Dios, sino también lo había presentado como el rey de Israel, el soberano de Israel, mis hermanos. Y además había estado acompañándole en múltiples batallas, año tras año al lado de Saúl. Y claro que le dolía en el corazón a este hombre, a este gran hombre de Dios, a Samuel, mis hermanos. Era un hijo para Samuel. Era un hijo más y le dolió en el corazón. La idea es que se conmovió en el corazón, se alteró Samuel. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo respondió? Bueno, oró, clamó al Señor. No sabemos qué cosa le habrá dicho al Señor, pero note el énfasis que hace el texto. ¿Cuánto tiempo clamó Samuel a Jehová? Toda aquella noche. Toda aquella noche estuvo clamando Samuel a Jehová. Seguramente clamando por Saúl, seguramente clamando para que Dios le pueda perdonar. No lo sabemos. En el capítulo próximo, o también en la parte final de este capítulo, vamos a ver cómo Samuel lloraba por Saúl. Hasta que Dios tiene que decirlo, basta, ya no estés llorando por Saúl. No estés llorando por Saúl. Yo me he escogido a otro hombre mejor. Pero este hombre verdaderamente amaba, mis hermanos, a Saúl, porque lo consideraba como un hijo, y también cuánto dolor trajo a su corazón el hecho de ver al rey, al hombre que él había formado, al hombre que él había ungido, desobedecer a Dios. ¿Y por quién más se entera? ¿Por algún mensajero? ¿Se entera por la República de Israel, el diario La República de Israel? No, por el Facebook, por el Twitter. No, Dios mismo. La palabra era veraz, la palabra era ciertísima, la palabra era correctamente informada. Saúl había desobedecido. Segundo, el pecado nos ciega. El pecado nos ciega. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Miren también lo apresurado que estaba Samuel, mis hermanos. Samuel madrugó en apuro para encontrar a Saúl.
No solamente estuvo orando al Señor aquella noche, sino que también madrugó para encontrar rápidamente a Saúl. Y se da la sorpresa que Saúl había edificado un altar en su honor. Noten esta ironía que podemos ver acá. Este hombre ha desobedecido al Señor, pero este cree que ha hecho lo correcto. Y se da el lujo de levantar un monumento en su honor. Este hombre se creía el Salvador, el Rey, el vencedor, el bueno, el misericordioso, mis hermanos. Y tanto así se creía, tanto así le había cegado su pecado, que se levanta un altar en su honor. ¿Qué ególatra, mis hermanos, este hombre? ¿Qué ególatra? De jactarse por lo que había hecho cuando estaba tan cegado. Y es así. El pecado nos ciega, mis hermanos. El pecado nos ciega, y pasa muchas veces cuando se va a las personas y les muestra, mira, estás haciendo mal. No, yo no estoy haciendo mal, está bien. Estoy haciendo bien, muéstrame, pero estás haciendo mal, no te das cuenta. Y ciertamente no se dan cuenta porque el pecado nos ciega. El pecado pone un velo en nuestros ojos que no nos permite discernir entre lo que es obedecer y desobedecer a Dios. Y este hombre estaba tan confundido, estaba tan cegado, producto del pecado, que hasta se levantó un ídolo en su nombre, en su honor. ¡Qué grande, Saúl! ¡Qué bueno, qué misericordioso, qué lindo!, ¿no? ¡Qué buen rey! Digno de servir, digno de alabar, digno de seguir. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Y noten sus palabras: yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora se da cuenta lo ciego que estaba. ¿Se da cuenta lo ciego que estaba Saúl? No solamente, mis hermanos, estaba su mente cegada, sino que también se creía una verdad que era obvia ante los demás, que no era cierto. Había desobedecido completamente a Dios. Él creía que sí, pero no fue así. Pero Samuel ya se las sabía todas. Mientras Saúl estaba de ida, Samuel ya estaba de regreso, ya estaba volviendo. Entonces lo que Samuel va a usar es como un sarcasmo, una especie de pregunta retórica para mostrarle que estaba mal, que estaba equivocado. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Note cómo confronta Samuel el pecado de Saúl. Ah, sí, tú has matado a todos, has cumplido la misión que Dios te dio. Sí, Samuel, claro que sí, yo he cumplido todo. Y Samuel, para confrontar y hacerle ver su error: ¿y qué es eso que yo estoy oyendo? Todos esos bramidos de las ovejas, de los animales. ¿Qué es eso? ¿Acaso estoy sordo yo o estoy escuchando alguna cosa que no es? ¿O tú te has ido has venido trayendo tus animalitos para cuidarlos? ¿Qué son esos animales que yo estoy oyendo, Saúl? Y aquí viene, mis hermanos, lo tercero. El pecado culpa a los demás cuando está encerrado, cuando no tiene escapatoria, cuando está entre la espada y la pared, como diría uno. Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¡Ah, tu Dios! Gracias, Saúl, yo pensaba que también era tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Lo demás lo destruimos. Pero note cómo ese hombre culpa a los demás. El pueblo los perdonó. Perdón. Yo pensé que el mandato te había sido dado a ti, Saúl, no al pueblo. Yo pensé que tú eras el rey, yo pensé que tú mandabas, no al pueblo. Que el pueblo te manda a ti, el pueblo te dirige a ti, te dice qué hacer o qué no. Que tú no eres el rey.
Este hombre, para salir del apuro, el pueblo, Samuel los ha perdonado, por si acaso. El pueblo los ha perdonado. Yo tranquilo. Yo hice como un rey sumiso, complaciente, lo que el pueblo me pedía. Es una mentira. Mis hermanos, eso es una mentira. Samuel ya se la sabía todo eso. Lo que Saúl está haciendo aquí es echar, culpar, dar la responsabilidad a otros de su pecado, mis hermanos. Él lo que está haciendo es evadir su responsabilidad. Evadir su responsabilidad para no ponerse de rodillas ante Dios y decir, yo he pecado, yo he pecado. Pero note sus palabras de Saúl, tu Dios. ¿Que acaso también no era Dios de Saúl? Pero hasta acá es una de las muestras tan grandes y tan obvias de cómo Saúl no pertenecía al pueblo de Dios, espiritualmente hablando. No era un creyente verdadero. No era salvo. No tenía una relación con Dios. No tenía una relación con Dios, mis hermanos. Y el pecado lo que hace es echar la culpa a otros, dar la culpa a otros. ¿Y por qué ya no estás adorando al Señor? ¿Por qué ya no estás yendo a la iglesia? No, es que tal hermano me mira mal. No, es que tal cosa no me parece y me he peleado, me he visto aquí y no me gusta y etcétera, y etcétera, y etcétera. Empiezan las excusas para arreglar cuentas con Dios. Empiezan las excusas en vez de volver a Dios. Empiezan las excusas en vez de aceptar la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad como debe ser. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Echó la culpa a otros. Ahora, notemos lo que también sigue diciendo el texto. En cuarto punto, el pecado debe ser confrontado, mis hermanos. Eso es una verdad que siempre debemos poner en nuestras vidas. El pecado siempre debe ser confrontado. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que se queden algunos muertos. ¿Así dice el texto? No, hasta que los acabes. No debía de quedar nadie, mis hermanos. Y note cómo le confronta Samuel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué tremenda confrontación que le da Dios por medio de Samuel a Saúl. Le recuerda de dónde lo sacó Dios. Tú no eras nadie, tú no eras nada, tu tribu, tú, Saúl, no eras nada. ¿Acaso no sabes lo que te ha puesto Dios? Te ha puesto como rey sobre Israel. Tú ni siquiera eras visto ante los ojos de nadie, pero Dios te ha puesto en los ojos de todo el mundo. Además le recuerda la misión. Yo te di una sola misión, una cosa que debías de hacer, que los acabes. No debías de hacer nada más. Y Dios le dice: has fallado. No has cumplido. Por lo tanto, es pecado. Por lo tanto, es pecado. Con esta confrontación, mis hermanos, de Dios directamente, la verdad que uno caería de rodillas. Uno caería de rodillas ante Dios sin más acción, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Mi familia? No era nadie, no era conocido. Sí,
Uno caería de rodillas en lágrimas al Señor. Perdóname, Señor, por mi pecado. Me arrepiento de mis pecados. Esa sería, creo, la reacción natural de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nos arrepentiríamos delante de Dios. Pero Saúl es Saúl, dicen mis hermanos. Saúl es Saúl. Lo que yo hablo es como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, caeríamos de rodillas pidiendo perdón al Señor. Pero Saúl no lo era. Y aquí viene el quinto punto. El pecado nos hace tercos. Tercos, mis hermanos. Así es como nos pone el pecado. Versículo 20. Y Saúl respondió, mira, todavía este hombre se cayó de rodillas. No, nada, mis hermanos. Saúl respondió a Samuel. Mira, noten su obstinación, su terquedad de este hombre. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Una vez más, gracias, Saúl, por pensar en mi Dios. Gracias, qué buena gente que pienses en mi Dios, ¿no? Pero en el tuyo, ¿qué está pasando aquí? Qué soberbio este hombre. Qué soberbio. Seguía en su obstinación. Yo he cumplido la misión que Dios me ha dado. Y notemos su razonamiento tan ilógico, tan fuera de sentido común, mis hermanos. Para Saúl, los niños, las mujeres, los más indefensos, merecían morir. Eran los anatemas, eran lo que no valía. Y a ellos sí lo mató. Ellos eran dignos de muerte para Saúl. Los niños, los más indefensos. Pero el rey no, al principal, al cabeza de toda la nación, a Agag, no lo mató. Si retroceden conmigo al verso 9, noten cómo lo dice. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Miren, lo mejor para él fue las ovejas, los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable que destruyeron. Eso incluye ahí los niños, los indefensos. Para este hombre eso era vil. Para este hombre eso era digno de muerte, mis hermanos. Es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados, note usted esta lógica, se hubieran puesto de acuerdo para matar a todos aquellos que seguían a Hitler, pero deciden salvar a Hitler, ¿no? Porque Hitler, bueno, él es el cabeza, hay que perdonarlo. Pero todos los demás, alemanes, hombres, mujeres y niños, merecen muerte, pero menos Hitler. Un ejemplo más claro, en la guerra que estamos viendo ahora en nuestro planeta, Rusia contra Ucrania, ¿quién es el que mandó a la guerra a los rusos? El presidente Vladimir. Pero es como si decidieran matar a todos los niños rusos, a todas las mujeres, a todos los indefensos, pero dejar vivo a Vladimir. Eso era la lógica que habían puesto este hombre Saúl. Los demás, los indefensos, merecen morir, pero Agag lo perdonamos, y a lo mejor los animales todavía. ¿Qué razonamiento, mis hermanos? ¿Qué cabeza más? ¿En dónde estaba? Y eso es también lo que hace el pecado. ¿Se dan cuenta? Nos pone tercos verdaderamente, mis hermanos. Además sigue culpando a los demás. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, como dice el versículo 21, primera parte. Así es como actúa el pecado en nuestras vidas. Nos hace tercos para no reconocer nuestros pecados, mis hermanos. Para no doblar nuestras rodillas. Cuando incluso es Dios mismo quien nos está confrontando. Dios mismo está delante de nosotros, haciéndonos ver nuestro error, pero nosotros nos ponemos tercos.
porque seguimos en la práctica del pecado, seguimos viviendo en el pecado y más aún, quizás hasta ni siquiera somos salvos, porque no obedecemos a Dios. No quiero poner a dudar su salvación a ninguno de ustedes, pero es prácticamente la idea que estamos viendo aquí en este texto. Es prácticamente esa verdad que nos está mostrando el texto. Sexto, el pecado limita nuestra verdadera adoración. El pecado limita nuestra verdadera adoración. Versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es quizás uno de los textos más recordados de este capítulo de Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo que le está diciendo prácticamente Dios aquí a Saúl, mis hermanos, es que le está aclarando, por si acaso, Saúl, los sacrificios son una respuesta de la verdadera adoración a Jehová, la obediencia. Por si acaso no es que Dios está diciendo: yo no quiero nada de estos sacrificios, nada de toda la ceremonia de adoración que Dios había instituido. Claro que Dios se deleita también en eso. Pero eso, mis hermanos, son expresiones de la verdadera adoración, de obediencia a Jehová. De nada vale venir, traer ofrendas, hacer sacrificio, dar nuestro tiempo, hacer todo lo que hacemos si no estamos adorando verdaderamente a Dios, obedeciendo su palabra. De nada vale. De nada vale, le dice eso Samuel a Saúl. Todos los sacrificios que tú haces, Saúl, deben ser una respuesta de tu verdadera adoración a Jehová, obediencia. Pero tú no lo has hecho, tú no lo has cumplido. Es como cuando vemos en el Nuevo Testamento, Jesús está enseñando que, por si acaso, si cualquiera que está en pecado trae su ofrenda aquí y como si cualquier cosa pasara, por si acaso Dios no escucha o recibe esa ofrenda. Puedes dar toda la cantidad de recursos, de dinero, lo que sea, pero si tu corazón está mal contra tu hermano, Dios no recibe esa adoración. Ve primero y ponte a cuentas con tu hermano, con Dios. Y después de ello ven y trae todo lo que quieras traer a Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que damos, lo que hacemos debe ser una expresión de nuestra verdadera adoración a Jehová, nuestra obediencia. De nada sirve estar dando nuestro tiempo en cualquier otro ministerio, esforzándonos y cualquier otra cosa, pero no obedecemos a Dios. No obedecemos en lo más mínimo. Solamente estamos interesados en la apariencia, en lo externo, en el cascarón. Eso es la idea. Pero lo interno está alejado de Dios. La obediencia es una verdadera adoración, mis hermanos, y eso es lo que debemos de dar a nuestro Señor. Así que, una vez dicho eso, Dios le da una noticia muy dura, muy difícil, muy fuerte a Saúl. Muy fuerte, que lo va a sacudir, mis hermanos, a este hombre. Dice la última parte del verso 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué consecuencias, verdad? Y aquí viene nuestro séptimo punto. El pecado manipula la confesión. El pecado manipula la confesión. Y aquí nos notamos con una sorpresa. Saúl sí confesaría su pecado, pero esto era manipulado. Esto estaba completamente manipulado. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, noten ahora sus palabras, recién
yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, noten sus palabras, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Qué confesión para más conveniente, ¿verdad? Qué confesión para más conveniente. Cuando recién Dios le dice, yo te he desechado, ay, perdón, se va de rodillas, perdóname, se revuelca y hace todo el escándalo. Se va a las rodillas de Samuel, perdóname, sí, yo he pecado, he fallado verdaderamente. Qué confesión para más conveniente. Este hombre era un hipócrita, mis hermanos. Seguramente se llevaba el Oscar a mejor actuación si estuviera vigente en aquellos tiempos. Su búsqueda de Dios era nada más por conveniencia. Su búsqueda de Dios que le pide a Samuel en el versículo 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová, era una búsqueda interesada, no era que verdaderamente quiere hacer adoración a Dios. No le interesaba la adoración a Dios, le interesaba su corona, su puesto. Dios ya lo había desechado y ahora Él lo quiere recuperar como sea. Y todas sus palabras que hace aquí, su actuación es manipulada, es interesada, mis hermanos. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios en su soberanía, en su gran mente sabia, mis hermanos, utilizaría esta desobediencia de Saúl para direccionar el reino, el verdadero reino de Dios, con un nuevo rey. Porque recuerden, Saúl era de la tribu de Benjamín, pero el rey, el león de Judá, ¿de qué tribu vendría? De Judá. De Judá, mis hermanos. El reino, el trono, la corona tendría que ser de la tribu de Judá, mis hermanos. Y de ahí es donde el león, aquel que rugiría con toda autoridad, sería de la tribu de Judá. Dios lo había establecido así en Génesis. En Génesis capítulo 49, si no me equivoco, cuando Jacob le da las bendiciones a todos sus hijos. Judá, de ahí vendría el reino, donde su cetro gobernaría con autoridad, mis hermanos. Pero noten cómo también lo dice el texto de manera maravillosa. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. David, que sería el próximo, y Dios mediante la próxima semana estamos entrando a estudiar ya a este personaje, sería el otro mejor que tú. Ese hombre conforme al corazón de Dios, que lo vemos en Samuel capítulo 13, donde Dios le dice, tú has fallado, hay uno que será como el hombre conforme al corazón de Dios. Eso es el que Dios va a poner sobre el rey. Y David estaba siendo encaminado a ese reino, a gobernar al reino de Israel, dentro de los planes de Dios, mis hermanos. La idea es que Saúl aquí ha sido arrancado cuando se lo rompe la punta de su manto. Así, Saúl, como tú has roto mi manto, así Dios ha roto tu reino. Así Dios ha arrancado el reino de ti. Ha sido desterrado, ha sido quitado de todo. ¿Qué imagen para más gráfica, mis hermanos? ¿Qué imagen para más gráfica, para más doloroso también para Saúl? Y qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque el pecado nos lleva a perder las bendiciones de Dios. Para los hijos de Dios, ahora en nuestros días, el pecado nos lleva a perder las bendiciones de Dios. Si tú eres un hijo verdadero de Dios y has pecado, no pierdes la salvación, pero sí pierdes las bendiciones del Señor. Dios te puede privar de su servicio, Dios te puede privar del ministerio para el cual Él te está encaminando, porque esas son las consecuencias del pecado, mis hermanos. Y lamentablemente Saúl, al no arrepentirse verdaderamente, pero lo perdió todo. Donde él y su postrera generación tampoco reinaría a Israel.
Versículo 29, vamos rápido porque se nos va la hora. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Por si acaso, Saúl, vayas a pensar que Dios te vaya a dar otra oportunidad. No, Dios es el eterno, es el santo, el que no miente, el verdadero. El que cuando dice algo lo hace y lo cumple tal cual. Dios le confirma esa noticia que le acaba de dar a Saúl por medio de su carácter. Mi carácter es santo, mi carácter es verdadero, mi carácter es eterno, es el rey. No miento. Y mi decisión es así. Es como quien diría por medio de esas palabras, caso cerrado. No de la doctora Ana María Polo, por si acaso. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Dios es santo y no miente. Por lo tanto, Él no va a cambiar su decisión. Versículo 30. Y Él dijo, yo he pecado. Una vez más, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Mira que más, una vez más interesado de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Una vez más, tu Dios, 3 veces ya. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Qué pasó acá? Anteriormente Samuel no quiso regresar con Saúl, pero ahora sí en esta segunda vez. Bueno, algunos comentan que Samuel accedió en esta segunda ocasión regresar con Saúl, para mantener la estabilidad del reino. Ya de por sí la noticia que Dios le había dado a Saúl era triste. Demostrarlo públicamente a todo el reino, mis hermanos, esto iba a causar una desgracia política en todo el reino. Es más interesante ver cómo Samuel accede en esta oportunidad. Vamos, voy a ir contigo. Para mantener la estabilidad del reino. Y así es como Dios una vez más va mostrando su decisión, mis hermanos. Versículo 32. Una vez más vamos a ver la demostración de una obediencia completa. Sí, de por sí Saúl ya había desobedecido. Ahora Samuel lo que va a hacer es demostrarle cómo se obedece a Dios. Cómo es cumplir la palabra de Dios tal cual. Versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. ¿Cómo vino Agag? Ya estoy salvo, ya vivo. Gracias, Señor, qué bueno que ahora estoy vivo. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ¿no? Qué confiado estaba este hombre, me la salvé, me la libré. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así es obedecer a Dios. Así es obedecer a Dios. Samuel hizo lo que Saúl no hizo. Samuel le dio una cátedra de obediencia a Saúl. De por sí ahí Samuel tiene sus 70, 80 y tantos años, hermanos. Viejito, pero no arrugaba, no arrugaba para nada. Para hacer esto, mis hermanos, hay que tener un carácter muy fuerte. Y Samuel lo hizo pedazos a Agag. Pobre hombre, vino feliz, pero no es para burlarnos, pero bueno. Y una vez más podemos ver cómo el pecado duele a otros. Cómo el pecado duele a otros. Versículo 34, para finalizar ya. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca, noten el texto, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una vez más, el dolor expresado acá. Saúl era un hijo espiritual para Samuel. Lloró por él. Incluso el versículo 1 del capítulo 16 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por él? Ya, ponle fin. Pero noten cómo el pecado, mis hermanos, duele a otros.
Y Samuel lloraba por Saúl. Y mis hermanos, solamente ya para finalizar, antes de desobedecer a Dios en su palabra, en su mandato, antes de desobedecer en cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, pensemos en el daño que ocasiona el pecado. Como lo acabamos de ver, el pecado duele a otros, a nuestros más cercanos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestra iglesia. Duele a los que más nos aman. Duele, daña a otros. El pecado nos ciega para no ver nuestros pecados. El pecado culpa a los demás. Es tan soberbio que echa la culpa por él. Si yo te obedezco en todas, pero esa mujer que me has dado, Señor, dice Adán. El pecado culpa a otros y no se hace responsable de sus problemas. El pecado debe ser confrontado a la luz de la palabra de Dios. Y ahí, mis hermanos, es donde nosotros debemos arrepentirnos. Pero si no, nos hace tercos. El pecado limita nuestra verdadera adoración. Además, el pecado manipula nuestra confesión a Jehová. Manipula nuestra confesión. Cuidémonos de esto y que Dios en su gracia nos muestre nuestro pecado para arrepentirnos de todo corazón y venir ante sus pies. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por Samuel, gracias por la enseñanza que nos dejas en Saúl, un hombre por el que tú te lamentaste, un hombre quien te hizo lamentar mucho, Señor. Nosotros como tus hijos no queremos ser como Saúl, no queremos desobedecerte, no queremos lastimar a otros, no queremos sobre todo lastimarte a ti, Señor. Oh, danos de tu gracia para confesar nuestro pecado, danos de tu gracia para mirar nuestro pecado y ser tan sensibles de tal manera que podamos decir perdónanos, Señor, y venir de rodillas ante ti. Si hemos lastimado a otros, si te hemos desobedecido de alguna manera, solo nosotros sabemos en nuestro corazón. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Qué gran ejemplo de obediencia en la vida de Samuel. Y qué gran ejemplo en una vida de desobediencia en Saúl. Queremos ser como Samuel, obedientes, dispuestos a cumplir tu palabra y la misión que tú nos des. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.